días. Cordial saludos a todas y todos ustedes. Muchas gracias por invitarnos aquí a participar en este encuentro. Yo me siento muy contento y me siento muy cómodo trayendo un mensaje de la Secretaría, porque desde la creación de nuestra Secretaría de las Cumbres Iberoamericanas, el tema de la infraestructura adquirió una relevancia especial. Hemos tenido varias oportunidades, encuentros de promoción de potenciales interesados en la inversión en infraestructura en América Latina. Hemos tenido el tema central en más de una oportunidad en las cumbres, particularmente la última cumbre de Cádiz. Trajimos al ruedo al Banco Interamericano y a la CAF, institución que nos apoya mucho en este tema para discutir precisamente el problema vinculado a las pequeñas y medianas empresas. Y de rebote la presentación que hace la CAF todos los años, ahora hemos incorporado a la cumbre todos los años una presentación de un documento sobre el estado de las inversiones de infraestructura en América Latina. Instrumento que me parece de una gran utilidad porque lo repetimos todos los años con vistas a destacar un poco la importancia que el tema tiene en las consideraciones de debate de las cumbres. Y este año la reunión que se va a realizar en la ciudad de Panamá en el mes de octubre tiene como un tema central la logística del desarrollo en América Latina, donde claramente habrá la convocatoria los empresarios y habrá también un debate sobre la logística con la participación de los organismos internacionales que estarán haciendo aportes a ese caso, particularmente el Banco Mundial, que tiene una especial dedicación a este tema sobre el estudio de logística en el desarrollo y, por supuesto, los organismos como el Banco Mundial y acá. Por tanto, quería decirle que este tema es un tema que está muy involucrado y importante en la generación y por razones muy obvias. La primera razón es que si estamos buscando temas que interesen a las dos unidades, puede que es una cosa. Y yo no necesito explicarlo aquí porque ustedes son empresas que están actuando desde hace muchos años en América Latina. Basta ver la lista de obras que han cometido y que tienen ahí, por lo tanto, un pie firme en el desarrollo de la infraestructura en América Latina. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que este tema se constituye uno de los temas más importantes de la región en sus estrategias de desarrollo económico y social. ¿Por qué decimos esto? Hace poco nosotros estuvimos experimentando en los últimos 6-7 años un fenómeno muy particular en América Latina, que fue el despertar de la tasa de crecimiento a partir del ingreso masivo del consumo chino y la levantada del precio de los productos primarios. Eso estuvo precedido por 30 años de una región que estuvo prácticamente, no diría estancada, pero un crecimiento muy mediocre y atravesando todas las penurias de los desbalances económicos, las grandes inflaciones, los grandes endeudamientos externos, las grandes refinanciaciones, incluso defaults, por usted conoce, porque nada nos fue extraño en todo ese largo periodo. A principios de la década, gracias a experiencias acumuladas, comenzamos a reaccionar y se pusieron en marcha 2 o 3 hechos que ciertamente están presentes ahora. Lo primero y muy importante es que los países aprendieron a manejar las economías. Nos costó muchísimo porque aprendimos a parar todos esos largos años de mi vida vinculado a la parte económica del Banco Interamericano, de la CEPAL que hicimos, y siempre he vivido esos momentos en donde se fue gestando a partir de las experiencias, de los fracasos, de los dolores de cabeza, aprendimos a manejar la macroeconomía mucho mejor que la manejamos antes. Dicho sea de paso, generalizar en América Latina es peligroso. Cuando uno dice América Latina, yo no me olvido que esto no es universal, que hay países que no están manejando bien la macroeconomía, pero en términos generales me conocen simplemente eso. A eso se le agregó la llegada de China, que le puso un segundo piso al mundo, y en ese segundo piso pues
1.300 millones de personas consumiendo, tuvieron un impacto en las tres grandes fuentes de materias primas que son apetitosas para el mercado chino. Por una parte, los alimentos, por otra parte, los energéticos, y por otra parte, los metales. Y así fue como América Latina empezó por combinación de esos dos elementos, una mejor capacidad de administrar la economía y el ingreso chino con un multiplicador importante en términos de intercambio. La región empezó a adquirir tasas de crecimiento bastante elevadas. Yo diría, no las más elevadas de la historia, pero ciertamente en algunos casos sorprendentemente elevadas, tasas chinas, por ejemplo, como a veces un año que creció el 14%. Ese es el panorama con el cual se presentaron estos años de América Latina. Por supuesto, hubo elementos adicionales, porque junto con eso se produce la crisis en los países del norte, entran los capitales masivamente en América Latina, la inversión extranjera crece sustancialmente, entran los fondos especulativos, los fondos financieros de entrada y salida, que tuvieron su impacto sobre las tasas de cambio. Se reduce la deuda enormemente. Brasil tiene una deuda neta del 35% del producto. Si cuando uno recuerda esto en términos históricos parece un sueño, pero es así. Y tuvimos también, conjuntamente con eso, un aumento espectacular de las reservas monetarias. América Latina tiene 800.000 millones de dólares de reservas en los bancos centrales. Todo ese paquete generó un estado de complacencia en la opinión pública, a la cual sumaron la opinión pública calificada y la no tan calificada. Yo fui siempre bastante prudente en cuanto a definir la década de América Latina, ¿no? Es una década importante, pero para hacer la tierra prometida falta un poquito. Y realmente creo que esa prudencia fue sabia, porque de alguna manera los hechos demuestran que realmente no habíamos llegado a la tierra prometida, hemos llegado a un patamar mucho mejor que el que partimos en el año 90, hemos reducido deuda, hemos reducido la pobreza del 48 al 30%, muy poco de la inequidad, un poquito apenas que se gasta la mayoría. De manera que, pero de ninguna forma, los hechos están demostrando de que no hay una especie de nirvana. América Latina está en una situación cómoda con respecto a otras regiones, pero vulnerable, y vulnerable a dos grandes frentes, al frente externo y al frente interno. En el frente externo ciertamente estamos dependiendo de las materias primas y por tanto dependemos de qué pasa con la economía china. Si la economía china tiene una caída en su crecimiento y aparentemente está en la política del nuevo gobierno chino bajar la tasa de crecimiento al 7%, y ya hay una bajada este año con respecto a las previsiones, eso ya comienza a sentirse en la materia prima. Los metales perdieron un 30%, la energía un 11% con respecto a los picos del año 11. En fin, entonces hay una vulnerabilidad externa a la que se agrega la vulnerabilidad de la Unión Europea, que ya estamos sintiendo, como están importando menos nosotros que los importaban. De verdad que esa bonanza está muy fuertemente ligada al comportamiento de la economía internacional, ni que decir de Estados Unidos, especialmente en el área de influencia. Nosotros tenemos de Panamá para abajo China, de Panamá para arriba Estados Unidos. Lo que pasa en esos dos lugares va a afectar el crecimiento de la región al futuro. Pero hay también vulnerabilidades internas. Y esas vulnerabilidades internas radican en el hecho de que tenemos que reconocer que el modelo actual de crecimiento, en donde la primarización, es decir, la exportación de materias primas, se convierte en el motor central de la economía, tiene las patas cortas. Eso no va a solucionar temas profundos de desarrollo y necesitamos, por lo tanto, reflexionar que el crecimiento económico basado exclusivamente en la primarización no es la solución para un desarrollo sostenido, equilibrado y socialmente justo. Eso es bastante complicado cuando incluso analizamos la historia de nuestra región. Todo el siglo XIX fue eso, una Inglaterra comprando materias primas y vendiendo maquinaria y no hicimos desarrollo, hicimos crecimiento, pero no desarrollo.
manera que hay una conciencia clara de que algo hay que hacer en el modelo para poder realmente adaptarlo a algo que sea diferente a la utilización. Por supuesto, que va a tomar en cuenta algo que dio la naturaleza, que es la materia prima. Bendito sea Dios, porque todo eso es un hecho mejor tener que no tener, porque se va a dar, que lo decía Serrano, pero no alcanza. Entonces, eso es el tema central en donde, además de la vulnerabilidad externa, están los problemas de la vulnerabilidad interna. Nuestro sistema actual tiene una falta de asumir el ascenso a lo que es el motor dinámico del crecimiento, que básicamente es el conocimiento, la tecnología y la innovación. Y en eso realmente están los desafíos que tenemos por delante en América Latina y que hay que enfrentar. Yo creo que eso implica por lo menos 3 grandes revoluciones, para mí, no solamente las más visibles. Una es la revolución de la educación, el tema sobre el cual creo que hay consenso universal. Y no cualquier educación, una educación de calidad. Estamos formando gente, yo creo que hay países que están formando gente de forma muy acelerada, México, Brasil menos en términos relativos, pero muy importante, Chile. Es decir, hay una formación, pero de calidad, y la gente está reclamando calidad de la educación, porque es un puntal de esa reacción en búsqueda del nuevo modelo que combine finalización con algo básico. Segundo, tenemos todo el tema vinculado con la forma de incorporar tecnología e innovación al proceso productivo. Y eso es ciertamente el otro tema que está pendiente. Nosotros estamos invirtiendo 0,70, 0,80%, cuando estamos invirtiendo hacia el 3% del producto en tecnología. Y además, cuando tenemos programas de ajuste, realmente cae también la tecnología en el programa. Yo creo que tenemos que tener cuidado, porque eso estamos comprometiendo el futuro, ¿no? Yo creo que en esa materia, en América Latina, no ha habido tampoco la suficiente reacción para entender que hoy por hoy ningún país que quiera crecer y crecer bien puede darse el lujo de no invertir todo lo que pueda en tecnología e innovación. Y si eso no lo entendemos, vamos a estar en el tren final de la historia. Entonces, ese es el tema. La segunda revolución es esa. México es el país quizá que está con mayor impulso en ese sentido. México tiene prácticamente la mayor incorporación de tecnología en sus exportaciones y la diversificación de su producto, de manera que de alguna manera es un buen caso, como lo es cierto, como lo es Chile, con los startups actuales. Hay una sensación, pero todavía creo que el impulso queda. La tercera revolución de educación, sin ideología, la tercera revolución tiene que ver con las reformas institucionales, la reforma del Estado. Obviamente, ni siquiera yo creo que a los efectos de enfrentar el futuro de América Latina todavía no es lo suficiente para tener un Estado moderno que se corresponda con las necesidades de la nueva economía y del nuevo orden. Bueno, cuando hablamos entonces del tema de la revolución, de la productividad, la revolución de la innovación, del conocimiento, ahí nos caemos inmediatamente en los problemas de la actual situación de las empresas en esta materia. Claramente el tema, estamos en este momento con esta situación. La gran empresa, las grandes empresas españolas, esas tienen alta productividad, no cabe duda que tienen, en este momento pueden competir con las grandes empresas del mundo. Pero lo que pasa es que el grueso de las empresas son pequeñas y medianas, en España también, y producen el 90% del empleo. Es ahí donde estamos. En la falta de eficiencia y de productividad de las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, algunas de las cuales están comenzando a avanzar hacia el mundo internacional, que es el que le daría ciertamente una mayor capacidad de tecnificación, entrar en la cadena de valor. Afortunadamente está produciendo un fenómeno, yo creo que es muy importante, que es las empresas multilatinas que comienzan a avanzar en el mercado regional y comienzan a avanzar con una productividad mayor. Y eso sí es un tema que muestra la creatividad que está viendo hoy en algunos países de la región. Pero claramente el tema parte por cómo hacemos para mejorar la productividad de esas pequeñas y medianas empresas, para darle, por tanto, un salto cualitativo en su aporte al producto. Son conocidos los elementos de la capacidad
capacitación, el crédito, las tecnologías de la información, pero la infraestructura está colocada en medio, como la cultura. Por eso que el tema de la infraestructura nos parece fundamental, porque se convierte en todo este esquema de razonamiento en el punto sobre el cual hay que incidir para poder mejorar y poder permitir que la productividad llegue a esos sectores empresariales. Si no somos capaces de reconocer ese hecho, vamos a tener un defecto fundamental, porque no vamos a ser capaces de dinamizar, mejorar la productividad de las empresas pequeñas y medianas. Yo creo que los ejemplos son muy importantes. Cuando me dicen, por ejemplo, algunos de los documentos que he estado mirando, que en Estados Unidos el 20% del crecimiento del producto se debe al aporte de las carreteras, es un hecho que marca la contribución. O que América Latina con respecto a Asia, el 25% de la diferencia en producción, en la productividad en Asia con respecto a América Latina, se debe a la infraestructura. Si estamos realmente reconociendo en los hechos que la infraestructura es un condicionante fundamental de la productividad, de todo el sistema productivo, pero fundamentalmente de las empresas medianas y pequeñas que forman el progreso. Y es por eso que para nosotros este tema de la respuesta se convierte en un tema muy especial. Ahora, en los últimos años todos sabemos que en América Latina se expandió la exportación. La expansión fue mucho mayor que la presión del comercio, mejor dicho, y fue mucho mayor que la producción del producto. Pero se encontró con grandes trabas en los nodos que son los puertos, los aeropuertos, los pasos de frontera. El 75% del transporte en América Latina se hace por carretera, donde también circulan las personas. Y es muy interesante comparar con más el Foro Económico Mundial. En 140 países, en un rango de 1 a 6 de eficiencia en el sistema de transporte, América Latina está en el 3.5, hacia casi 4, y los países de la OCDE en 5.4. Que ahí hay un marcado mensaje de la baja calidad que tiene hoy el sistema. ¿Qué significa apuntar al tema de la tecnología? Bueno, significa, según lo estimó la CAF en su informe anual, que precisamos por lo menos llegar al 5% del producto en inversión de tecnología, es decir, 250.000 millones de dólares adicionales a lo de ahora, que es 50% más de lo que estamos haciendo. Es decir, cuando uno mira se debe dar cuenta que la demanda potencial de infraestructura es realmente espectacular para América Latina, pero es un juego grande de roer, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el tema que tenemos por delante. Con una conclusión muy obvia, que esto no lo puede financiar sobre el sector público, pero tampoco lo puede financiar sobre el sector privado. Y que de alguna manera a lo que esto invita es las grandes alianzas del sector público con el sector privado para hacerse cargo de ese tremendo desafío que supone hoy este volumen de inversiones que requiere la región mundial del futuro. Ahora, es interesante además mirar este mismo tema en ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de los temas que hemos estado siempre comprometidos es el tema de la integración. Yo recuerdo una vez Felipe González dijo una frase muy linda, dijo, no, mucho más por la integración una carretera que tiene reuniones de jefes de Estado discutiendo el tema. Es verdad. Pero no es fácil hacer. Yo trabajé mucho con como Estado Rebanco Interamericano en la construcción de un catálogo de inversiones fundamentales, y hay decenas de proyectos que están inventariados, priorizados, están ahí para poder regresar. Es decir, hay una larga lista de pequeñas o grandes cosas que habría que hacer para llegar a este continente vacío, en el fondo está en la realidad. Entonces, de alguna manera, el tema de las inversiones hoy por hoy están condicionando incluso el tema de la infraestructura para la integración. La integración latinoamericana, el aprovechamiento de ese mercado de 600 millones de habitantes está muy vinculado y muy ligado a los avances que podamos hacer en materia de infraestructura, de inversión en infraestructura. Es interesante algunos de los elementos que señaló la CAF en un seminario reciente que hicimos el año pasado
para determinar un poco los problemas que estamos encontrando, han encontrado ellos, para esa acción coordinada de gobiernos en la atención a los problemas de infraestructura. Y encontró que entre los problemas más relevantes que tiene el tema, primero, la falta de planificación estratégica, evaluación económica y priorización de la infraestructura. Es cierto, la idea clara de por dónde van las prioridades es lo que sigue siendo un dolor de cabeza. Dos, la escasa atención que generalmente se presta al mantenimiento. Tres, la poca capacidad de estructurar proyectos y coordinar actores, en especial los proyectos que se ejecutan con participación privada o requieren la interacción de ambas jurisdicciones. Esto se ve claramente con los proyectos, las acciones público-privadas. Este factor juega de forma muy especial. La ausencia de marcos jurídicos y la debilidad institucional necesarios para permitir facilitar la participación del sector privado en la inversión y gestión de la infraestructura. La ausencia de políticas para incentivar el mejor uso de la infraestructura, es decir, la falta de incentivo para el uso eficiente de los recursos y evitar el despilfarro, en particular en el sector energético, en el sector del agua. Y por último, el descuido a las inversiones en el mantenimiento de las infraestructuras, que son muy posiblemente las inversiones más rentables. Yo creo que de alguna manera estamos en todo este campo de inversiones relevando ya cuáles serían los problemas fundamentales que hay y que deben ser afrontados por el sector público y el sector privado si queremos realmente llevar adelante un avance. Yo creo que, dicho sea de paso, creo que el avance de las asociaciones público-privadas mejoró en América Latina. Yo creo que cuando esto empezó a funcionar, los primeros movimientos fueron bastante difíciles. Creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos, pero de todas maneras no es de despreciar el hecho de que en la década de los 90, en 800 casos de aventuras público-privadas, 40% tuvieron que ser renegociadas en el camino. Bueno, ¿por qué? Porque fueron mal diseñadas, porque fueron mal aplicadas, porque no tuvieron en cuenta el entorno social, en fin. Porque así que de alguna manera todos estos últimos años fueron un periodo de aprendizaje, cómo manejarnos en el caso de las empresas público-privadas, asociaciones público-privadas, pueden llevar adelante esto como un instrumento fundamental. Bien, esto para mostrar un poco lo que yo creo que es el tema central de debate de ustedes, que es cómo se vincula un poco la empresa española a todo este proceso. Bueno, si hay una empresa que realmente le ha ido bien en América Latina, es que estamos en una empresa española, que llegan a este momento de oportunidad con una experiencia acumulada, con contactos realizados y sobre todo con conocimiento de la realidad de los países, como ninguna otra empresa puede tenerlo hoy en el mundo. Con esto, yo diría que se va a realizar algo que es muy importante, que yo hemos insistido mucho, el hecho de pertenecer a una misma cultura de algo tiene que servir para poder llevar adelante políticas agresivas que permitan realmente asumir riesgos y posibilidades importantes en este tema. El éxito en todo caso entre el sector público y privado en estos temas descansa en un reparto de las responsabilidades entre los sectores público y privado que integran las condiciones y los requerimientos específicos de cada país, de cada localidad y de cada proyecto. No obstante, el mayor reto de una buena alianza público-privada es cómo aunar financiamiento, experiencia y conocimiento con un poder de negociación equilibrado entre el sector público y el privado y entre los propios actores del sector privado. La crisis actual, con sus asimetrías, es una oportunidad. Es una oportunidad para construir una relación entre la península ibérica y América Latina basada en el intercambio de conocimientos y en el talento. Estamos hablando ahora, nunca hemos hablado antes de eso, pero tenemos una reunión ahora a mediados del mes que viene que se llama circulación de talentos, que es todo el tema de y ustedes están sintiendo en qué forma hoy América Latina está absorbiendo a personal especializado que viene de España y de Portugal, pero sobre todo de España para incorporarse. Yo creo que esto es un hecho nuevo, pero muy importante. El intercambio de conocimientos, experiencias y talentos para eliminar el déficit de infraestructura
infraestructura es un camino para una buena relación. Puesto dos ingredientes básicos de una buena asociación público-privada son la capacidad técnica y financiera de los participantes y la incorporación de talento especializado. Es en todo eso que realmente yo creo que la relación con España adquiere una importancia fundamental. Yo creo que América Latina es la única región emergente del mundo occidental. Participamos de los mismos valores de la misma forma de ver la vida, y me parece que de alguna forma somos conscientes cada vez más que la providencia nos dio un stock de materias primas importantes para el mundo que vendrá, donde el mundo asiático va a jugar un papel fundamental. Pero no somos de los que creemos que las soluciones de América Latina se arreglan mirando solamente al Asia. Es un grave error. Yo creo que las soluciones de América Latina pasan por el Asia, desde luego, pero pasan por nuestro comercio con Estados Unidos y con los países europeos, por los que tenemos comercios tradicionales, pero con los que podemos crear empleos de calidad. Porque el comercio que nos da la relación con China, con Asia en general, nos genera poco empleo y no la calidad que aspiramos. Por eso que de alguna manera cuando hablamos del modelo de crecimiento, estamos pensando en generar el empleo que nos permita abrir a nuestra gente oportunidades que solamente la relación de este tipo, la que se genera con países como España, es la que nos permite aspirar a un desarrollo mucho más fértil que el que deja solamente la explotación de las materias primas. Yo creo que es una ventana muy importante. Creo que América Latina está bien orientada con respecto a este tema. Yo creo que España goza. Hay problemas, y va a haber siempre problemas. Yo creo que sería ingenuo estos temas siempre generan algún tipo de. Pero yo creo que son muchísimo más los éxitos que los fracasos o los problemas. De manera que yo creo que se abre un capítulo importante. Me parece que este tipo de encuentros creo que es muy útil para evaluar dónde estamos y sobre todo para dar un impulso a este tipo de iniciativas y de conocimientos más cercanos a la región. Yo quiero decirle que estamos nosotros muy contentos de seguir apoyando este tipo de iniciativas, este tipo de esfuerzos. Cuenten con la Secretaría, porque es del área económica de nuestra cooperación. Nosotros hicimos cuestión de concentrar la acción de más pequeño o no tan pequeño como vamos a hacer, es buscar fundamentalmente cómo nos movemos en todo este tema, y para eso nos hemos asociado con la colaboración de la CAF y del Banco Interamericano, que han aprobado ya una serie de actividades vinculadas con estas ideas, y por lo tanto esperamos poder seguir colaborando con ustedes.